Señor presidente, perdone, pero dado que tenía enmiendas previas a las mías, estaba contestando y aparte pensaba también que se iba a hacer ahora un receso para que precisamente la mesa decidiera cuestión tan importante como esa interpretación del artículo 144. Pero vaya, aquí seguimos despachando el Estatuto Valenciano como si fuera, no sé, cosa de nada, una norma, una ley poco relevante parece ser por el tratamiento que se le está dando. ¿Qué decir la señora diputada? Porque no quiero dejar pasar. Pues porque me estamos yendo muy rápido, yo no me puedo, se me suman todas las enmiendas para que las defienda de manera conjunta sin poder posicionarme sobre las enmiendas del resto como se hace normalmente, un turno cada vez que alguien defiende sus señora enmiendas. Diputada, si usted no puede soportar sus propias enmiendas es su problema. No, pero aquí yo no solo, déjeme hablar enmiendas. que está hablando el presidente. Aquí no solo no se está yendo rápido, sino que se está consumiendo hasta 3 veces el tiempo asignado en cada intervención. Me parece que no puede la señora diputada decir lo que ha dicho. Pero siga en la defensa porque además consume su tiempo. La señora diputada dice lo que piensa en amparo a la libertad de expresión que disfruta y al turno que le corresponde. Y lo que le digo es que no podemos manifestarnos sobre las enmiendas de los otros grupos porque lo normal es que cada vez que alguien defiende sus enmiendas se hace un turno para posicionarse respecto al resto de grupos. Pero la mesa decide otra cuestión y a esta diputada no le agrada. Sencillamente parece ser que las críticas no son bien aceptadas por la presidencia de la mesa, pero yo tengo mi derecho a hacerlas, señor presidente. Eso voy a hacer ahora mismo.